Vamos a hacer un poquito de repaso a la historia de los países estos que vamos a visitar. La de Estonia, Letonia y Lituania es muy similar, entonces había pensado hacer un resumen de las tres a la vez, pero bueno, voy a dejar a Lituania porque tiene una etapa que es un poco diferente a la de los otros dos pueblos. Entonces voy a hablar primero de la historia de Estonia y de Letonia. Bueno, lo primero de todo, decir que toda esta zona estuvo cubierta por los hielos hasta hace 14.000 años y entonces se fueron poblando a medida que se fueron deshelando todas estas zonas con el paso del tiempo. La cuestión es que, como ya os conté al propósito de las lenguas, sobre el 3500 a.C., es decir, hace unos 5500 años, los pueblos que llamamos ahora fino-ugrios, por aquello de que la lengua de Finlandia, de Hungría, ha derivado de ellas, llegaron a esta zona y después, en torno al 3000, llegaron los pueblos protoindoeuropeos, bueno, de los que vienen los estones, los letones y los lituanos. La zona estuvo ocupada pues, por gente que se dedicaba principalmente a la caza y a la recolección, algo sí que conocían, y a la ganadería. Conocían la agricultura y la ganadería, lo que pasa que la agricultura podéis imaginar que en una tierra tan fría pues tampoco sería muy próspera. De hecho, ellos comen pan de centeno, no se debía dar muy bien el pan el trigo, etc. Bueno, más o menos se mantuvo esa forma de vida durante milenios y milenios, ¿no? Pues tribus que se organizaban ahí a su manera en el norte de Europa. Tampoco sí que temían las incursiones de los vikingos, que los vikingos se asentaban por las costas de Islandia, de Noruega, de Suecia, de estos actuales países y de Dinamarca. Pero sí, supongo que en alguna expedición de saqueo llegarían aquí a estos territorios, pero normalmente esta zona la pilotaban más los suecos y a ellos les interesaba entrar en contacto con los pueblos del Imperio ruso y tal. Entonces, bueno, que no les hizo demasiado daño el tema de los vikingos y se mantuvieron ahí tranquilamente hasta que el Papa, no recuerdo ahora qué Papa ni lo voy a mirar, se le ocurrió decir que andábamos reconquistando, decía él, Tierra Santa para los cristianos y resulta que todavía teníamos muchas zonas en Europa que estaban habitadas por pueblos paganos y se refería a toda esta zona del norte. Que pues aquí la gente vivía con sus costumbres ancestrales, sus dioses, parecido a lo que nos imaginamos de los pueblos celtas, etcétera, esa manera de vida. Y entonces se le ocurrió predicar una cruzada y por estas tierras empezaron a llegar órdenes militares, que ya sabéis que eran monjes guerreros, a intentar conquistar el territorio y someter a los paganos, cosa que no les costó mucho porque tenían muchos más avances tecnológicos. Entonces se empezaron a establecer aquí en la Edad Media, pero ya muy, muy adentrados en la Edad Media europea. Pues, por ejemplo, en el año 1201 se fundó Riga y bueno, más o menos pues un poco después Tallinn, etcétera. Y todas estas tierras pues se le dieron como señores a obispos como habían sido conquistados para el cristianismo, a obispos que procedían de la zona de la actual Alemania, germanos. Entonces empezaron a entrar en contacto con los pueblos alemanes. ¿Y qué fue lo siguiente importante? Pues que algunas de estas ciudades entraron en la confederación de la Hansa, que oiremos hablar muchísimo de ella durante todo el viaje porque nos vamos a mover por las ciudades de la Hansa, que es una agrupación de ciudades en torno al Mar del Norte y al Mar Báltico
que lo que buscaban era asociarse simplemente para comerciar. Es una confederación, no es un estado ni es nada, son ciudades que mandan sus representantes a Lübeck, que estaba allí la central en Alemania, a reunirse y a establecer acuerdos con respecto a la protección mutua, a dejar vender sus productos sin lo que ahora llamamos aranceles, bueno, en fin, llegarían a muchísimos acuerdos. Y entonces, pues estas ciudades como Riga, pues empezaron a formar parte de la Hansa. Riga entró en la Hansa en 1282, se confederó, y cuando vayamos a Riga, pues veremos la zona por donde se movían los comerciantes de la Hansa, que es lo que ahora lo conocen como Beck Riga, que es el casco histórico, la zona antigua de Riga. Por ahí se movía, era la zona hanseática, la zona del comercio. Bueno, pues esto más o menos siguió así durante toda la Edad Media, y en 1625 todas estas ciudades del Báltico, estos territorios, cayeron en manos del Imperio sueco. Los suecos estaban en ese momento en expansión y entonces llegaron a esta zona y fueron gobernados desde 1625 hasta 1721, que perdieron una guerra contra los rusos, los suecos. Entonces, repito, de 1625 a 1721, casi 100 años, estuvo la zona en manos suecas, de lo cual creo que no tienen mala prensa, mal recuerdo los estonios, los letones, etcétera, del periodo de dominio sueco. No ocurre lo mismo con los rusos, que fueron los siguientes que llegaron, porque claro, en 1721 pues Suecia fue derrotada por una coalición de rusos, polacos y bielorrusos o no sé cuántos más de ahí del continente, y entonces perdió todos estos territorios. Pero los rusos eran peores amos, peores dueños que eran peores dueños que los suecos, porque para que os hagáis una idea, todavía en esta época existía la servidumbre en Rusia, es decir, que todos los campesinos letones, estonios y tal pasaron a ser siervos de los señores rusos. Ser siervo quiere decir que no puedes abandonar la tierra así, aunque quieras, ¿no? Sin permiso de tus dueños, no eres un hombre libre del todo. Y entonces comienza aquí la dominación rusa de la zona, que duró hasta que acabó la Primera Guerra Mundial. Y voy a parar un momentito aquí para retomar ahora otro vídeo con lo más reciente, con el final del siglo XIX, primeros del XX, que es lo más reciente a nosotros y lo que les ha dejado más huella.